La arqueología es la ciencia que reconstruye el pasado del hombre a través del estudio e interpretación de restos de cultura material y o evidencia de la acción humana. Ese pasado puede ser desde remoto hasta muy reciente. El arte rupestre se identifica por pinturas o dibujos que se encuentran en rocas o cavernas. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene registro, en diferentes etapas de la historia. Este arte ha sobrevivido sobre la Tierra por miles y miles de años. En todo el mundo encontramos vestigios e incluso en México, principalmente en el norte del país. Los estudios feministas y de género en las ciencias sociales no son un tema nuevo. Sin embargo, en la práctica arqueológica ha tomado relevancia recientemente. Bajo este enfoque, la arqueología ha buscado comprender cómo es que se construyen los roles de género en cada sociedad, siendo su principal objetivo la reivindicación del papel de las mujeres en la historia, corrigiendo el sesgo androgénico que ha imperado históricamente en la práctica arqueológica. El día de hoy platicaremos con la arqueóloga Laura Rodríguez Arcos, quien estudió el arte rupestre y el género en el semidesierto guanajuatense. Bienvenida. Laura Carolina Rodríguez Arcos es arqueóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en estudios de género con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desarrolló la investigación titulada Más allá de la roca, género y arte rupestre en el semidesierto guanajuatense. Ha participado en diversos proyectos de investigación arqueológica en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Oaxaca. Desde el 2017 hasta la fecha, ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Centro, en múltiples inspecciones, salvamentos y rescates arqueológicos. Actualmente es profesora de la licenciatura en Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y titular del primer Consejo Ciudadano de Cultura del municipio de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género en el pasado por medio de la arqueología feminista y la arqueología del cuerpo con el objetivo de revalorar el papel de las mujeres en la historia. Bienvenida. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora del día en que nos estén escuchando. Mi nombre es Roxana de León y desde la ciudad de Los Jardines le damos la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de Ciencia en Expreso, donde con mucho gusto llevamos a ustedes entrevistas con personajes de la farándula científica mexicana. Doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, el doctor Ramón Díaz de León. Querido amigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a todos ustedes y pues por supuesto a mi compañera Roxana y a nuestra invitada de lujo del día de hoy, la doctora Laura, que ya nos platicará la doctora Roxana acerca de su trayectoria. Sí. Y bueno, yo les había prometido cafeterías, pero hoy, pues, por cuestiones de trabajo no se pudo. Pero tengo mi termote, harto café, y aprovecho para saludar a mis amigos todos de Solacit, a Fer, que me trajo esto desde Guadalajara. Gracias por el regalito. Y, doctor, ¿tú qué estás tomando? Voy apenas ahorita en un ratito más, ya que acabe de hacerse el cafecito, que ahí lo estoy viendo ya casi por hacerse, y les traigo mi taza correspondiente. Perfecto. Bueno, pues les presento a la maestra Laura Rodríguez, quien nos va a estar hablando de un tema bastante interesante. Justamente el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Recuerden que no es celebración, es conmemoración. Y resulta bastante interesante el conocer a veces otras áreas de investigación relacionadas al género. Y el día de hoy en particular vamos a estar platicando acerca de la perspectiva arqueológica. Y bueno, pues comenzamos, Lau. Por ahí estuvimos viendo tu trabajo, es bastante interesante, creo que tiene muchas cosas que podemos aprender de él. Por ahí vimos que estamos haciendo algunos análisis de algunas
cuevas, pinturas. Primero que nada, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco acerca de esta investigación. Muchísimas gracias por la invitación, Rox y Ramón. Creo que siempre es como, sobre todo por abrir estos espacios, ¿no? Donde se nos permiten hablar de estas otras investigaciones que de pronto comienzan a hacerse recientemente. Y pues bueno, esta investigación surge de mi interés. Si bien yo estudié arqueología, ¿no? Soy licenciada en arqueología, entré a la licenciatura para tratar de entenderle esta pregunta de dónde venimos, pero al egresar de la licenciatura seguía teniendo estas dudas, ¿no? Sobre todo porque no me veía como reflejada en esta historia y me encontré con algo que se llamaba la arqueología de género y la arqueología feminista. Así me inserté en la maestría de estudios de género en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues de ahí surgió como mi línea de interés, ¿no? Por entonces tratar de responder a la pregunta, pues de ahora quiénes somos, pero las mujeres también como colectivo, ¿no? ¿De dónde venimos? Y esto se ha basado en los últimos años mis investigaciones, tratar de entender a los géneros, con especial énfasis en las mujeres, en la historia, a partir como de los restos materiales. Y pues también lo enfoqué muchísimo en el estudio del arte rupestre, especialmente en sitios del nororiente de Guanajuato. Y pues bueno, no sé ni hasta ni por dónde empezar de nuevo. Pues cuéntanos, por ejemplo, justamente de estos sitios, ¿cuántos eran? ¿Qué encontraste ahí? No sé, ¿de qué años, por ejemplo, son los vestigios que encontraron en estos sitios? Estos sitios ya han sido investigados desde el 2003 a cargo de un excelente grupo de investigación a cargo del doctor Carlos Viramontes Ansúrez, quien pues formó parte de mi comité, y han encontrado cientos de sitios con manifestaciones gráfico-rupestres. Y yo justo me dediqué a estudiar solamente 9 sitios que estaban localizados en un paraje que se conoce como la Cañada de los Murciélagos, que está al sur del municipio de Victoria, en Guanajuato. Estos sitios principalmente datan de la época posclásica y de la época después del contacto con los españoles, más o menos desde el 1200 hasta el 1600. Hay quienes dicen que todavía hay manifestaciones hechas después del siglo XVII e incluso van a llegar algunas hasta el XVIII. Y pues bueno, en estos parajes encontramos un gran predominio por la figura humana, estas figuras antropomorfas de manera muy esquemática, que va a estar representada de frente, con estos rasgos muy elementales, ¿no? Solamente brazos extendidos, bien las piernas, pero encontramos algunas particularidades que no encontramos en el resto de los sitios del valle. Por ejemplo, que había motivos que podrían indicarnos algunos marcadores de sexo y de género en los motivos. Encontramos representaciones explícitas de penes y testículos, por ejemplo, también de algunas otras representaciones que nos vinculaban con posibles representaciones vulvares y también motivos antropomorfos que podrían ser femeninos, porque entre sus piernas se representaban unos círculos o un par de líneas que en el suroeste de los Estados Unidos se han interpretado como representaciones sexuales femeninas. Y con respecto a estos marcadores de género, pues encontramos faldas, también algunos motivos terminaban con una especie de banda horizontal en la cabeza que nos recordaba un montón a las figuras, a los peinados, perdón, hechos a jóvenes hopis de los suroestes de los Estados Unidos. Y pues bueno, también encontramos ahí un montón de elementos muy extraños, pero también encontramos algunos marcadores de manos en positivo, que cuando nos dimos a la tarea de medirlas, pues son manos pequeñas, lo que nos hace pensar que o son subadultos o probablemente podrían ser de mujeres.
Esto los comparamos con un montón de información, tanto etnográfica como etnohistórica, para ver cómo entender de qué manera se estaba entendiendo el cuerpo primero entre estos grupos y también de qué manera podríamos entonces entender el género. Entonces construimos un marco teórico desde los estudios de género, apoyándonos de teóricas como Judy Butler, Paul Preciado y Teresa de Lauretis, para entender de qué manera concebimos socialmente los géneros y cómo algo que Teresa de Lauretis va a llamar tecnologías de género, que son estas tecnologías mediante las cuales plasmamos los géneros de forma hasta incluso visual. Un ejemplo es como cuando vemos por ejemplo, la televisión, ¿no? Que nos dictan de qué manera las mujeres y los hombres tenemos que ser, o sea, de cómo debemos de amar, por ejemplo, ¿no? A partir de una película. Entonces, pareciera que en el pasado también se podrían implementar estas estrategias y se podrían rastrear para ver cómo las sociedades estaban representando los géneros. Y pues una de ellas va a ser estas representaciones corporales, ¿no? Que quizás de manera intencional no lo sabemos, pero que hay algunas representaciones que nos están dictando, ¿no? Que por lo menos hay representaciones sexuales y de género ahí en el pasado. Entonces, después de entender todo esto, nos dimos a la tarea y después de registrar los sitios y de identificar, hacer un análisis de cada uno de los motivos para encontrar estos indicadores, empezamos a hacer estudios etnográficos sobre cómo los grupos originarios actuales entienden el género y los cuerpos. Y hay casos como bien particulares, ¿no? Por ejemplo, la de los rarámuris, para quienes el género es algo superfluido. Puede cambiar hasta con el contacto con los objetos. Se dice que si una mujer rarámuri llega a tocar herramientas de los hombres, ella va a tener progresivamente deseos masculinos. Lo mismo va a pasar con los hombres. Si los hombres llegan a tocar herramientas femeninas, pues van a tener también estos deseos masculinos, ¿no? Esto es como porque el género puede cambiarse. Entonces, pues a partir de estas concepciones, también nos empezamos a indagar un montón sobre cómo era el papel de las mujeres y la concepción que se tienen de las mujeres, donde las podemos encontrar en Mesoamérica. Una de estas principales manifestaciones se daban, por ejemplo, a partir de las cuevas y entendimos que entonces el género no era algo que solamente se estaba que no solamente lo tenían los cuerpos o las personas, el cuerpo de las personas, sino que también los géneros se podían ir más allá a las cosas, a los objetos y hasta a los paisajes. Entonces, va, entendiendo todo este rollo, también las etnografías del suroeste de los Estados Unidos, ¿no? Te platicaba hace un ratillo sobre uno de los rituales que todavía se registró para el siglo XVII más o menos en el suroeste de los Estados Unidos, y era que el especialista ritual inducía a una serie de niñas cuando iba a hacer como sus rituales de paso, cuando presentaban su primera menstruación, pues las intoxicaban por medio de toloache para meterlas a estos estados alterados de conciencia, las llevaban al cerro y hacían que pintaran que vieran a partir de esta intoxicación con el toloache su espíritu guía y lo pintaran sobre la roca. Principalmente el principal motivo que pintaban era una serie de líneas en zigzag que, que representaban a una serpiente, que si bien era un ente vinculado con lo masculino, era el mejor protector femenino. Por su parte, a los varones, cuando también eran presentados a sus ritos de iniciación, pues también los intoxicaban, pero los llevaban a otro cerro donde pintaban vulvas, como motivos referentes a lo femenino. Entonces se hablaba que para estos grupos era súper importante la versión de los géneros, para tener como una especie de equilibrio, ¿no? Y es que es bien interesante esto del equilibrio porque es como una parte sustancial en la concepción del pensamiento de los cuerpos en el mundo antiguo, sobre todo en el México antiguo, ¿no? En el que las enfermedades se entendían como un desequilibrio del cuerpo.
Ok, entonces entendiendo estas concepciones y regresando un poco a los sitios que estuvieron bajo nuestra investigación, pues se registraron, además de estas manos pequeñas, un montón de líneas en zigzag muy similares a los que en el suroeste se identificaban como serpientes. Y pues los comparamos un montón con un sitio que se llamaba el Pinal del Zamorano, que está al sur de la Cañada de los Murciélagos y que tienen una conectividad visual muy importante. En este sitio del Pinal del Zamorano ha sido muy importante, actualmente es muy importante para los grupos otomís, pero también Carlos Viramontes, por ejemplo, ha propuesto que es un ente referente en la región debido a que ahí se juntan como estas nubes, ¿no? Que atraen el agua. Es como un macizo montañoso sagrado, ¿no? Se ha hablado así de él. Y actualmente es parte importante de la cosmovisión de estos grupos otomís que habitan en la región. Sobre todo porque le dan estos grupos actuales un entendimiento femenino a este cerro. E incluso suben una cruz, bueno, bajan la cruz, más bien el 3 de mayo, me parece, y hacia el norte hay otro cerro que se llama el Picacho, donde también bajan una cruz, pero que es una cruz masculina. Entonces ambas cruces las juntan en una fiesta que es en la fiesta de la cruz del 3 de mayo y las juntan para que durmieran juntas, ¿no? Como se les habla ahí como un matrimonio. Entonces se respeta hasta una lateralidad de lo masculino y lo femenino. Y pues nos era como muy importante, ¿no? Ver que esta lateralidad la respeta la Cañada de los Murciélagos con respecto al Pinal del Zamorano. Entonces, en el Pinal del Zamorano también tenemos representaciones de manos grandes, donde Carlos Viramontes pues, ha propuesto que pueden ser manos masculinas por el tamaño. Entonces, pensando en esta disposición de que en el Pinal tenemos manos masculinas, pero es entendido como el cerro, como un ente femenino, y que en su contraparte, en la Cañada de los Murciélagos, tenemos sitios con manos pequeñas, que no sabemos si son de mujeres o subadultos, pues podríamos pensar que quizás ciertos parajes de la Cañada de los Murciélagos, varios sitios, perdón, son entendidos bajo una concepción masculina y en el zamorano una femenina, ¿no? Entonces estaríamos hablando que probablemente estas manos pequeñas, pues podrían ser de niñas quienes fueron en medio de ritos de paso, ¿no? Que fueron a plasmar o dejar presencia de ellas por medio de pintar su mano. Entonces, hablando de una concepción ahí igual, ¿no? De llamar estas fuerzas sobrenaturales masculinas, pero para completar esta complementariedad, vaya, de los géneros. No sé si me expliqué un poco. Sí, totalmente. Es bastante interesante todo lo que nos comentas, pero, y me surgen un montón de preguntas, pero la primera, así como para irnos en orden cronológico, a veces pensamos o imaginamos cuando nos hablan de arte rupestre, de cosas de hace miles de años, ¿no? Pero sin embargo en tu relato nos hablas de diferentes temporalidades, incluso algunas actuales. Tengo una pregunta primero, ¿no? ¿Cómo le hacen para distinguir entre estos periodos? O sea, tú ves por ahí lo que encuentras en las cuevas y ¿cómo haces para distinguir de qué periodo o en qué años o en qué parte de la historia se plasmó esto? Un problema del arte rupestre es que es bien difícil datarlo. Un problema del arte rupestre es que es bien difícil datarlo. Generalmente estas dataciones se hacen a partir de que se hacen excavaciones en los abrigos rocosos o en las cuevas donde están plasmados y asociamos el material que encontramos en el piso con los que se encuentran en las paredes pintados, ¿no? Pero eso es un problema porque no sabemos si las personas que dejaron estos materiales abajo fueron las productoras de este arte rupestre. Entonces se han desarrollado actualmente algunas técnicas, pero no son han tenido sus fallas, ¿no? Sobre todo porque el arte rupestre tiene que estar o bien conservado o tiene que haberse trazado con elementos orgánicos.
y generalmente pues son como los motivos negros los que nos permiten hacer dataciones, pero aquí lo que más encontramos son rojos, casi siempre, que son óxidos de hierro luego, ¿no? Y que son difíciles de datarlos. Entonces lo que se hace también es una comparativa de estilos. Y también a través de estudiar lo que se encuentra plasmado en los motivos. Entonces, por ello, en Guanajuato y Querétaro hay una tradición muy amplia que es muy, muy larga de estas tradiciones pictóricas, ¿no? Que son muy antiguas, pero que duraron muchísimo tiempo haciéndose. Entonces, ese es un principal problema, establecerle como una cronología, pero como ya también es un material que se ha estudiado ya desde la década de los 90, pues se ha propuesto por lo menos este periodo para estos sitios, ¿no? A partir del estilo que comparte semejanzas y que en otros sitios que ya se han podido datar, entonces pues se trae ahí. Es algo que en la arqueología le llamamos dataciones relativas, ¿no? Que se hace a partir de una relación con otros materiales. Y también porque muchos de los motivos que hay acá tienen que ver con motivos que se hicieron a partir del contacto con los españoles. Tenemos ya estas cruces que son como muy religiosas y hasta en blanco que son hechas con cal y que nos hablan de, por ejemplo, de un acercamiento con otros grupos como los otomís, que son quienes vinieron a estas áreas junto con los españoles, ¿no? A ayudar a las avanzadas de conquista y que era como esas técnicas que solo ellos manejaban y bueno, que manejaban estos grupos agrícolas del sur. Y también hay motivos de personajes antropomorfos montados a caballo, ¿no? Que aquí pues, no había. Y también hay algunas vestimentas, ¿no? Que nos remiten un montón a estas vestimentas españolas, algunas que no sabemos, que hasta nos entra en la duda si serían entonces vestimentas de faldas de mujeres, ¿no? Como lo mencionan las fuentes, o más bien son representaciones de frailes con estas sotanas. Entonces, se ha hecho también a partir como de qué es lo que se están representando los motivos. Entonces, no sé. Muy, muy interesante. ¿Cómo se han impuesto estos roles de género en una sociedad, sobre todo las antiguas? ¿Ha sido un factor principalmente aceptado tanto por varones como por mujeres? ¿Ha sido impuesto por los varones o por las mismas mujeres? Según tus hallazgos, según tus experimentaciones que has hecho, ¿cómo se ha dado esta imposición de género? ¿O es relativa o lo traemos en los genes, ¿verdad? Pudiera ser. No, de hecho, el género es algo bien cultural, ¿no? La cultura nos dice qué hacer, ¿no? Nos va a decir ahí Judy Butler que van a hacer como estos actos performativos. Estos son estos actos que hacemos día a día de manera a veces consciente o hasta inconsciente, no por ellos mecánicos, pero que la sociedad da su pauta, ¿no? Para establecer cómo es como debemos de ser. Y en el pasado hubo muchísimas maneras de concebir estos roles. Entendemos que sí, que el género puede ser, que el género era era muy diferente a las concepciones que tenemos actualmente. Y también va a ser bien diferente a partir de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, con los mexicas, que era un grupo más militarista, ¿no? Ahí, y ya un estado formado, los roles de género sí eran súper superimpuestos y bien divisorios, ¿no? Había una división muy marcada de las tareas, de lo que tenían que hacer las mujeres y lo que tenían que hacer los hombres y qué papel desempeñaban ambos, e incluso desde el nacimiento de los individuos, ¿no? Se habla que a los hombres se les enterraba el ombligo en el campo de batalla porque se quería que fueran guerreros, mientras que a las mujeres se les enterraba el ombligo dentro de sus casas, porque se necesitaba como pues estas actividades domésticas, ¿no? Sobre todo y de sometimiento, porque pues sí, los mexicas sí era una sociedad más patriarcal, si lo ponemos como en estos parámetros actuales, en el que se buscaba
tener un dominio sobre otros pueblos, pero también asegurar un sometimiento de ahí de las mujeres, ¿no? También para asegurar la reproducción, seguir teniendo como mayor número de personas para mandar a la guerra. Eso es lo que algunas investigadoras han dicho. Pero, por ejemplo, para los grupos de acá de los grupos recolectores cazadores, ¿no? Sobre quienes fueron los productores, por ejemplo, de este arte rupestre acá en el norte y que luego mal denominan como un solo grupo como los chichimecas, pues estos grupos pareciera que sus actividades son a partir de sociedades más igualitarias, se habla. Pareciera que no hay una marcada división de tareas. Por lo menos los pocos estudios de restos óseos que se han hecho no encuentran como estos marcadores, ¿no? Ni hasta osteológicos que nos puedan decir que haya como alguna diferencia entre unos u otros y tampoco nos hablan como de, o no hemos encontrado, ¿no? Estos discursos que nos dijeran que por ejemplo, las mujeres solo estaban sometidas a ellos, ni mucho menos de que los hombres eran, por ejemplo, los que cazaban y que las mujeres eran las únicas que recolectaban, que esto más bien es un discurso actual que traemos, pero que no hemos reflexionado y que más bien lo traemos con los estereotipos actuales y que los arrastramos hacia el pasado. Entonces, un montón de estudios actuales arqueológicos nos han demostrado que no es cierto, ¿no? Que las mujeres también podían cazar. Y de hecho hasta hay unas fuentes ahí de este Santa María, ¿no? Quien era un fraile que se encargó de hacer como estas crónicas en la época de la conquista, también nos habla de que las mujeres tenían un gran dominio del arco, ¿no? Del arco y la flecha. Y que no solamente... Entonces lo que los hace pensar que pues no solamente los hombres eran quienes cazaban. Eh, entonces va a ser como bien diferente en estos roles de género a partir de cada sociedad, ¿no? Porque pues cada sociedad determina cómo es la manera. O poniendo otro ejemplo, ¿no? Recordemos ahí un montón a las sociedades mayas, quienes se nos hablan de que pues hasta las mujeres eran encargadas, tenían actividades muy importantes y hasta eran líderes, ¿no? De ciertos grupos, también eran ahí como las jefas. ¿Has encontrado evidencia de sociedades eminentemente matriarcales y por cuánto periodo y comparado posiblemente con con otros fenómenos culturales? Eh, ¿Se nota alguna diferencia significativa de la cual pudiéramos tomar información para mejorar hoy día nuestra sociedad? No he encontrado si hay sociedades matriarcales, casi siempre se habla en estos parámetros como, o tenemos luego estas visiones, ¿no? De que existió antes una cultura en la que le rendían como un montón de culto a la mujer y las mujeres dominaban, pero arqueológicamente, o por lo menos aquí en Mesoamérica no hemos visto como mucho de eso. Sí hay una predominancia de pronto, por ejemplo, en los periodos formativos, ¿no? De un montón de figurillas, de un montón de figurillas femeninas que notan como estos atributos, pero que algunas investigadoras, como por ejemplo Rosemary Joyce, nos va a decir que más bien en lugar de ser como la diosa madre o demás, que más bien estas figurillas funcionaban como estándares de belleza o como estándares de cómo las mujeres debían de ser o lo de lo que se debería alcanzar. Eso por un lado, ¿no? Entonces creo que aún también estos trabajos son bien pioneros, ¿no? Somos pocas, de pronto las mujeres que nos estamos dedicando y a hacer estas investigaciones sobre la arqueología de género, la arqueología feminista, y muy poca la de los hombres, ¿no? Que actualmente ya empieza a hablarse algo como de arqueología de las masculinidades, y también están tratando de hablar sobre el papel de los hombres, porque también en ellos luego se piensan en estos parámetros bien estereotipados, ¿no? De que solo eran guerreros o sacerdotes, y de pronto la historia nos hace pensar de que, pues no, los géneros eran bien distintos. Y ahí abordando un poco de esta última pregunta, pues yo creo que a partir de estos estudios, lo que más bien, más allá de encontrar si había un matriarcado o creo que nos permite entender que los géneros pueden cambiar,
y que no siempre hemos sido lo que somos ahora, al igual que el entendimiento de los cuerpos. ¿No? Nos permite dar este entendimiento porque pareciera que en la actualidad creemos que los cuerpos siempre hemos sido así, ¿no? Y que las mujeres siempre estamos sometidas o que los géneros siempre han sido solo dos y los sexos también, ¿no? Y que la concepción tanto de los géneros como de nuestros cuerpos es súper estática y nunca va a cambiar. Entonces, a partir de la arqueología y de reestudiar estos materiales, a partir de estas concepciones de género, evitando todos estos estereotipos, pues nos permiten entender que no, que en el pasado las cosas eran distintas, ¿no? Y que hay otras maneras de entendernos, tanto corporalmente como a partir de nuestros géneros, lo que también nos abre a otras posibilidades, quizás que si en el pasado pudo ser distinto, quizás en el futuro también podríamos solucionar algunos conflictos a partir de la empatía, ¿no? Y el entendimiento de que podemos ser bien distintos y eso no es problema, ¿no? Eso podría ayudarnos a solucionar entender cómo estas bases, pues sí, de igualdad y de entendimiento y abrir el diálogo, ¿no? Entre unos y otros. Creo que eso que acabas de decir es bien importante y bien actual. Mientras mejor nos entendamos, comprendamos y aceptemos, pues las cosas van a ser mucho mejor para todos, definitivamente. Tengo una pregunta, regresando a tu tema de investigación. ¿Encontraste algún tipo de relación, correlación con otro tipo de expresiones que pudieran encontrarse de las épocas en las que encontraste esas expresiones en las cuevas? Digamos, tú lo viste en expresiones murales en las cuevas, pero a lo mejor en estos grupos tenían otro tipo de expresiones artísticas o escritas que hubieran podido por ahí dejar huella y que pudieran tener una correlación con las investigaciones que ustedes realizaron? Pues creo que las mayores expresiones que se han hecho es a partir del arte rupestre, pero los estudios del género se pueden hacer a partir de un montón de materiales, ¿no? Entonces, ahí la investigación no se había cerrado, más bien al final de la investigación tuvimos mayores preguntas que respuestas, como siempre. Entonces, lo que nos faltaba un montón era no solo incorporar el análisis de estos sitios, que solo fueron 9 y que eran en espacios muy específicos, sino también hacerlo en aquellos espacios que considerábamos que eran públicos, ¿no? Ver qué tipo de expresiones están haciendo ahí y si podemos ver ahí indicadores de género, pero también nos gustaba, y eso está pendiente, que es esta idea de aplicar dimorfismo sexual, que es a partir de mediciones de la antropología física, nos permiten sexuar a los cuerpos. Entonces, lo que queremos hacer es hacer mediciones más rigurosas en las manos para determinar entonces ahora a quién pertenece, porque lo que hicimos ahorita es una hipótesis a partir de los tamaños, pero en realidad a partir de estas nuevas técnicas que está desarrollando la arqueología, podemos hasta descubrir la edad a partir de las huellas dactilares y también de las mediciones de las manos, la edad y el sexo de las personas. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, a partir de esa herramienta podríamos tener de manera más concreta, ¿no? Saber quiénes y en dónde están pintando, para empezar. Y también queríamos hacer estudios, o también se pueden hacer a partir de estudios de los restos óseos. También sexuar más fácilmente primero los restos óseos y después determinar, bueno, más bien analizar con qué tipo de ajuar funerario se está acompañando, si hay una diferenciación entre hombres o mujeres, o también si hay algunas diferenciaciones, luego se le llaman esteropatías, que son como indicadores de actividades, ¿no? Cada actividades que hacemos constantemente actualmente en los cuerpos dejan marcas, ¿no? Yo, por ejemplo, si corro mucho o hay una persona que corre mucho va a tener ciertos marcadores osteológicos. Entonces, quisiéramos ahí, a partir de eso, analizar los restos para ver si hay una diferenciación en las actividades entre estos restos y también a partir de otros materiales arqueológicos, ¿no? Como por ejemplo, cómo se están distribuyendo los campamentos, ¿no? Si hay algunos otros indicadores que nos pudieran hablar. Estas sociedades no tenían escritura, no tenían escritura como por ejemplo los mexicas, ¿no? O los mayas, pero
pues bueno, tienen como un montón de estas evidencias del arte rupestre que nos ha permitido dar muchísimas inferencias sobre ellos y ellas. Entonces, pues más o menos estos son como los indicadores principales, ¿no? El arte rupestre, pero también la evidencia de otros materiales, como por ejemplo la lítica, y también los mismos restos óseos. Maestra, ¿qué aspecto ha sido el más extraño, relevante, no sé, que ha llamado tu atención como descubrimiento tras estos estudios arqueológicos? El que a ti te haya llamado más la atención, lo que te haya hecho pensar que eran sociedades extrañas, complejas, divertidas, no sé, ¿cuál sería tu experiencia? Este, no lo sé. Yo creo que el entender que estas concepciones no solo, por ejemplo, de los géneros, no solamente las tienen las personas, ¿no? Sino también se les pueden, sino que también por ejemplo, los paisajes o los cerros, ¿no? La naturaleza tiene género y le dan hasta estas características humanas, porque, y eso me ha gustado, ¿no? De pronto entender ahí que el humano no era como el centro del universo, como luego occidentalmente nosotros nos pensamos, sino que más bien los humanos en esos grupos, bajo esas ontologías de los grupos, eran entendidos como una parte de un todo. Eh, Como en estas posiciones como más igualitarias, de pronto ahí con todos, ¿no? Con todo el medio. Creo que esa es una de las cosas que me ha hecho reflexionar un montón. eh, y, y también entender, por ejemplo, esto de los géneros fluidos, ¿no? También entender que el género puede cambiar tan fácilmente. Y no sé, también me le hizo ponerle ahí como, em, pues un nombre a muchas cosas que luego nos pasa como de niñas, ¿no? De que no nos sentimos como reflejadas en esta historia. No sé, yo creo que luego voy a los museos y no, pues no sé si te pasa, Roch, pero luego no estamos ahí, ¿no? Que siempre son escenas de varones cazando y si hay una imagen de alguna mujer, está ahí de forma muy pasiva, ¿no? Como o cargando a alguien, porque siempre se nos vincula con la maternidad, o estando ahí, solo existiendo, Junto al ¿no? fogón, ahí. Ajá, Cocinando. y haciendo nada, solo así, mientras los hombres hacen las actividades activas, están ahí, sí. Entonces también entender a partir de la historia que no, que hay representaciones femeninas, que estamos ahí y que nosotras también formamos parte de la historia, ¿no? Que también, y que necesita ser investigada y que no se ha hecho, ¿no? También, creo que también eso fue como de las mayores reflexiones que luego pude obtener ahí con la investigación. Sí, definitivamente. Fíjate que una vez, entrevistando a otra investigadora, ella me decía, ella era del área biológica, y me decía, bueno, es que yo estudio esto porque si te fijas, los estudios médicos normalmente son, en su gran mayoría, enfocados hacia problemas médicos de caballeros, porque las hacen investigadores caballeros. Si tuviéramos más investigadoras mujeres, se preocuparían más por algunos problemas médicos de las mujeres. Y creo que aplica en todas las áreas del conocimiento. Y como dices, ¿no? Si luego uno como que no se ve reflejado. Y entonces te quería preguntar si dentro de tu investigación encontraste este tipo, o más bien, dentro de las investigaciones que son muy recientes, alrededor del mundo, ¿qué otra cosa se han encontrado referente a cuestiones de género en algunas otras civilizaciones? Sabemos, por ejemplo, que la egipcia, pues sí, o sea, tenemos bien claro que la mujer pues tenía un papel importante, pero en otras culturas no sé si has visto algo que hayan encontrado interesante por ahí. Justo en acá para los Andes peruanos se encontraron hace tiempo, hace muchos años se excavaron como unos restos óseos y se dio por entendido que eran masculinos porque estaban acompañados de muchísimas herramientas de caza. Y entonces cuando se reanalizaron los estudios se dieron cuenta, a partir de estudios osteológicos, se dieron cuenta que en realidad eran femeninos, ¿no? Entonces se dio como pues esta crítica de esta concepción a priori de que
que a los varones siempre se les vincula con herramientas y a las mujeres con joyería, ¿no? Entonces, cuando se realizan estas investigaciones, pues se llega a la conclusión de que en paridad estadística las mujeres también pudieran haber sido cazadoras pues sobre todo porque estos eran de primeros pobladores, entonces lo que se pudo haber estado cazando era megafauna, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pensamos en los mamuts, pues que también las mujeres tenían una participación activa, al igual que los hombres en estas cazas. También se han encontrado algunos enterramientos entre vikingos, ¿no? Que se pensaban que eran masculinos porque tenían ajuares funerarios muy ricos y enormes y que pues al final resultaron que eran en realidad femeninos, ¿no? Y justo acá también, hablando en México, el Michoacán, hay unos estudios que se hicieron en la década de los 90 por Helen Pollard, en el que se hicieron análisis osteológicos y se encontró que una de las tumbas más ricas osteológicamente era de una mujer y lo mismo pasó en otro sitio de Michoacán, también cerca del lago del Pátzcuaro. Y este otro, pues también tenía una de las ofrendas más ricas, entonces no entendían por qué una mujer podía tener estas ofrendas, inclusive se decidió hasta hacerles estudios de ADN para comprobar si en realidad si eran femeninos. El primer estudio de Helen Pollard no se logró hacer, el segundo sí, y sí se comprobó que era femenino, ¿no? Y tenía un ajuar funerario enorme. Entonces, pues para empezar con como derrocar estos hitos, ¿no? Que están establecidos a partir de conocimiento, de nada científico, están solamente a partir de estos estereotipos, de cómo los pensamos en la actualidad y cómo debió de ser el pasado. Ajá, pero ahora nos toca a nosotras un montón de dar un montón de discursos y de datos muy científicos para derrocar estos, ¿no? Que no están, que están solo puestos así como estos hitos, ¿no? De pronto ahí que se establecieron en el pasado. Pero a nuestra visión actual, a cómo lo vivimos, a cómo nuestra cultura en particular lo vive, ¿no? Sí, y pues bueno, actualmente creo que en México es reciente los estudios de feministas y de género, sobre todo se han hecho en el sur, ¿no? En la Cuenca de México, en el área maya, a cargo de investigadoras como Rosemary Joyce, también en María Rodríguez Shadow, pero en España también ya llevan un tiempo, ¿no? Haciéndose, sobre todo tengo una amiga por allá que se llama Marta Blasco y ella ha estado estudiando también este papel de las mujeres, pero a partir del uso del hueso trabajado, ¿no? Cómo las mujeres participaban en ello. Y también ahí luego me viene a la mente también Almudena Hernando, que fue parte de mi comité de tesis y que ya está en la Universidad de Madrid. Y ella, por ejemplo, hace unas propuestas muy interesantes sobre cómo es la formación del patriarcado, ¿no? También estableciendo que a partir de la arqueología podemos entender cómo se creó el patriarcado, ¿no? Y por qué se ha seguido estableciendo y también, pues, una parte importante para poder cambiar las cosas es entender cómo funciona, ¿no? Entonces también desde la arqueología pues se han aportado esos estudios que no solamente entendemos cómo son las relaciones actuales, sino también nos dan estas visiones de que por qué surgieron por qué surgieron, ¿no? O por qué somos lo que ahora somos. ¿Cómo llegamos a donde estamos? Sí. Sí, resulta bastante interesante y creo que podríamos quedarnos horas y horas de buena charla por aquí, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Lau. Espero que más adelante podamos seguir platicando ahora sobre tus temas nuevos de investigación y bueno, sobre este tema de investigación que creo que da para bastante, ¿no? Sí, acá lo resumí muy, muy rápido, pero pues si les interesa más, hay algunas charlas ahí que se quedaron grabadas también en YouTube, en un coloquio que es el de Boca de Potrerillos, por ejemplo, que es un resumen muy cortito de 20 minutos de toda la investigación también, si la quieren ver ahí con imágenes y toda la cosa. Claro, si nos pasas las ligas, las podemos poner aquí abajo en los comentarios del programa. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, a ustedes por
Mi querido Ramón, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Ya había ido yo por mi tacita para que lo ¡Azuta! Sí, exactamente, pero porque el tema lo requería, ¿eh? O sea, una muy buena taza de café para que durara horas esta charla, pero como dices, pues el tiempo nos come más rápido que lo que nos podemos hacer ese sorbo de café. Pues agradecerte, maestra Laura, tu participación, que nos compartas estos momentos bastante interesantes, que se amplíen estos conocimientos para toda la sociedad, que venga, por supuesto, todo este conocimiento para mejorar nuestra sociedad actual. Y doctora Roxana, pues agradecerte infinitamente la oportunidad que nos das a todos de poder divulgar la ciencia. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, también agradecemos a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook y por supuesto también en las plataformas de podcast en las que estamos. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Los esperamos aquí la próxima semana con un capítulo más de Ciencia en Express. Hasta la próxima.